Mi propio hijo me llamó estúpida, inculta y enfermiza el día de su graduación universitaria. Yo había trabajado hasta arruinar mi salud para poder pagársela. Sus crueles palabras, capturadas para que el mundo las viera, fueron solo el comienzo de su caída. Mi nombre es Elena Vargas y, a mis 64 años, el mapa de mi vida estaba grabado no solo en las arrugas de mi cara, sino en lo más profundo de mis huesos. Cada mañana me levantaba antes del sol, con las articulaciones protestando con un coro de crujidos y gemidos, una tos persistente y metálica que ya comenzaba su asalto diario a mis pulmones. Mis tobillos, perpetuamente hinchados como fruta demasiado madura por décadas de estar de pie, palpitaban con un dolor sordo e insistente. Este era el precio, siempre me había dicho a mí misma. El pago inicial de un sueño mucho más grande que cualquiera que me hubiera atrevido a tener para mí, mi hijo, Leo, cruzando el escenario de una universidad, un título en la mano, un futuro brillante y prometedor extendiéndose ante él. Durante 23 años, desde el día en que nació, justo un año después de que una fiebre rápida y despiadada nos arrebatara a su padre, Leo había sido mi sol, mi luna, mis estrellas. Viuda, con poco más que un título de secundaria y un amor feroz y desesperado, había volcado cada gramo de mi ser en ese chico. 2 trabajos, a veces 3, eran mis compañeros constantes. Días fregando suelos en oficinas hasta que mi espalda gritaba en protesta. Noches sirviendo cenas tibias en cafeterías bulliciosas hasta que mis pies parecían bloques de plomo. Fines de semana aceptando trabajos de costura o planchado para las familias más ricas de la ciudad. El sueño era un lujo, un breve e inquieto interludio antes de que comenzara el siguiente ciclo implacable. Mi propia salud era una nota a pie de página olvidada, una factura que siempre tenía la intención de pagar más tarde. Una vez que Leo esté establecido, una vez que su futuro esté seguro. Ese, más tarde, nunca parecía llegar. La tos, que antes era una irritación menor, ahora se aferraba a mí como una sombra obstinada. El dolor en mis rodillas y espalda era un recordatorio constante y consciente de años pasados encorvada, levantando, fregando. Pero hoy, todo eso debía desvanecerse en el fondo. Hoy era el día de la graduación de Leo de la Universidad Metropolitana, con su licenciatura en Administración de Empresas. Mi Leo, un graduado universitario. La idea me provocaba un nudo en la garganta tan apretado que casi ahogaba mi tos persistente. Esto era, la culminación, la recompensa. Mi bolso gastado contenía una cámara desechable barata, con un flash incierto y un pequeño sobre, ligeramente arrugado, con los últimos 20 euros que tenía a mi nombre hasta que mi próximo trabajo de limpieza me pagara. Un detallito para que Leo celebrara con sus amigos. El campus de la universidad era un hervidero de familias orgullosas, graduados radiantes con sus togas oscuras y el ondear de coloridas pancartas. Encontré un sitio en una silla plegable cerca de la parte de atrás, apoyándome pesadamente en el viejo bastón de madera que se había convertido en mi reacia tercera pierna. Mis tobillos estaban especialmente mal hoy, palpitando en protesta por el largo viaje en autobús desde Madrid y la caminata desde la parada. Pero no me habría perdido esto por nada del mundo. Cuando llamaron el nombre de Leo, cuando cruzó ese escenario, tan alto y guapo, con una sonrisa de confianza en su rostro, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, calientes y alegres. Mi chico lo había logrado. Lo habíamos logrado. Después de la ceremonia, los graduados y sus familias se dispersaron por el césped bañado por el sol, un caleidoscopio de togas negras y sonrisas radiantes. Vi a Leo rodeado de un grupo de sus amigos, todos riendo y felicitándose. Se veía tan diferente de los otros graduados, pensé con una oleada de orgullo, más pulido, más seguro, como si ya fuera un CEO en ciernes. Cojeé hacia ellos, con el corazón henchido, mi cámara barata aferrada en la mano. Leo, cariño, le llamé, con la voz un poco entrecortada por el esfuerzo y la emoción. Deja que tu vieja madre te saque una foto. Se giró, su sonrisa vaciló ligeramente al verme acercarme, su mirada recorriendo mi vestido sencillo y gastado, mis zapatos sensatos, mi bastón. Sus amigos, todos jóvenes brillantes de familias que probablemente poseían casas de veraneo, miraban con una curiosidad educada que, para mi corazón de repente sensible, se sentía un poco como un juicio.
Hola, mamá, dijo, su tono un poco demasiado casual, un poco demasiado frío. Sí, claro. Una foto. Manipulé la cámara con torpeza, mis manos temblando ligeramente con una mezcla de orgullo y un repentino e inexplicable nerviosismo. Ponte ahí, querido, con tu diploma. Déjame ver ese maravilloso papel. Puso los ojos en blanco, un pequeño gesto impaciente, pero levantó la carpeta de cuero del certificado. Intenté enfocar, con la visión un poco borrosa por las lágrimas y el sol brillante. Quizás una conmigo, con tu brazo a mi alrededor, Leo, pedí, mi voz más baja de lo que pretendía. Fue entonces cuando sucedió. Su rostro, que momentos antes estaba iluminado por el triunfo de su logro, se retorció en algo feo, algo que nunca había visto antes, no en él. Era una mirada de puro, absoluto desprecio. «Oh, por el amor de Dios, mamá», espetó, su voz lo suficientemente alta como para que sus amigos y varias familias cercanas se giraran a mirar. Me arrebató el diploma de la mano extendida, no con suavidad, sino con un tirón brusco e impaciente. Luego, con una mueca que me partió el alma, arrojó con desdén la carpeta del certificado directamente a mi cara. No fue un lanzamiento fuerte, no físicamente doloroso, pero el borde rígido del cuero me rozó la mejilla, un pequeño insulto punzante. La carpeta cayó al césped a mis pies. «Toma, cógelo, mamá», escupió, su voz goteando un desdén que era mucho más hiriente que cualquier golpe físico. Este título es probablemente la mayor educación que nuestra familia ha visto jamás. Lástima que tu estúpido, inculto y enfermizo ser nunca podría entender lo que realmente significa. El mundo pareció detenerse. El alegre parloteo a nuestro alrededor se desvaneció en un rugido sordo. Sus palabras, estúpido, inculto y enfermizo ser, resonaron en el repentino y horrorizado silencio. Mi hijo, mi Leo, diciéndome estas cosas a mí. A mí, que había tosido hasta desollarme los pulmones sobre tinas de ropa humeante para pagar sus matrículas. A mí, cuyas rodillas dolían con un fuego que nunca cesaba de fregar suelos para que él pudiera tener libros de texto nuevos. A mí, cuyo corazón se estaba rompiendo en 1.000.000 de pedazos a sus pies, justo al lado de ese inútil y caro trozo de papel. Sus amigos miraban, con las sonrisas congeladas, sus rostros una mezcla de conmoción y vergüenza. Una chica apartó la vista rápidamente. La mandíbula de otra se había caído. Podía sentir el peso de docenas de otros ojos girándose hacia nosotros, atraídos por el repentino y feo cambio de tono. Me quedé allí, congelada, mi cámara barata resbalando de mis dedos entumecidos. El escozor en mi mejilla no era nada comparado con la herida abierta que acababa de desgarrar en mi alma. Toda mi vida de sacrificio, mi amor ilimitado, mi feroz orgullo, todo ello, en ese único y brutal momento, se había reducido a esta humillación pública a manos del mismo hijo por el que había dado todo para criar. El sabor en mi boca era amargo, como cenizas. Mi sueño, aquel por el que había trabajado hasta los huesos, acababa de ser arrojado a mi cara. El mundo, que se había detenido momentáneamente, comenzó a girar de nuevo. Pero fue una sacudida vertiginosa y nauseabunda. Todavía estaba de pie en el césped soleado de la universidad, la carpeta del diploma yaciendo a mis pies como una acusación descartada. Leo, mi hijo, ya me había dado la espalda, con los hombros rígidos por una ira farisaica, como si yo fuera la que había cometido alguna transgresión imperdonable. Ya se estaba reuniendo con sus amigos, quizás ofreciéndoles alguna explicación despectiva por la escena de su madre. Su risa, cuando llegó un momento después, sonó forzada y quebradiza, incluso desde la distancia. Sus amigos, algunos todavía miraban, sus rostros una mezcla de conmoción y piedad. Otros, particularmente la joven a la que se le había caído la mandíbula, ahora miraban sus teléfonos, con los dedos volando por las pantallas. Vi la reveladora luz roja de una grabación en al menos 2 dispositivos, apuntando vagamente en mi dirección antes de ser bajados apresuradamente. El pensamiento apenas se registró entonces, perdida como estaba en la agonía inmediata y abrasadora de las palabras de Leo. Estúpido, inculto y enfermizo ser. Cada sílaba era un clavo fresco martillado en mi corazón. De alguna manera, logré recuperar mi bastón, que había caído al suelo junto a mi cámara caída. No me molesté en recoger el diploma.
que yaciera allí. Era su logro y su vergüenza, no la mía. Con toda la dignidad que mis piernas temblorosas y mi espíritu destrozado pudieron reunir, me di la vuelta y comencé la larga y agónica cojera de regreso a la parada del autobús. Los alegres sonidos de las celebraciones de graduación ahora eran un contrapunto burlón a la desolación dentro de mí. Cada sonrisa educada de un extraño que pasaba se sentía como una nueva acusación. Cada grito de felicitación para un graduado cercano, un recordatorio de lo que mi propio hijo acababa de hacer. El viaje en autobús a casa fue un borrón de lágrimas no derramadas y un rugido en mis oídos que ahogaba el ruido de la ciudad. Mi pequeño apartamento, el que había mantenido limpio y acogedor para las infrecuentes visitas de Leo, se sintió frío y ajeno cuando finalmente entré a trompicones. Me hundí en mi sillón gastado, aquel donde había pasado innumerables noches remendando su ropa o leyéndole cuando era niño, y la presa finalmente se rompió. Lloré. Lloré por el niño que había sido, por el hombre en que se había convertido, por la madre cuyo corazón acababa de pisotear tan casual, tan cruelmente. Lloré por mi cuerpo dolorido, por los años de sacrificio que habían culminado en esta insoportable humillación pública. Fue más tarde esa noche, después de que la tormenta de mi dolor inicial se hubiera calmado en un dolor sordo y palpitante, cuando mi anciana vecina, la señora Carmen, de al lado, llamó suavemente a mi puerta. Me tendió su propia tableta, muy usada, con su rostro amable grabado de preocupación. Elena, querida, dijo en voz baja. Creo que tienes que ver esto. Mi nieta acaba de enviármelo. Está por todo Internet. Mi corazón se encogió. Con dedos temblorosos, tomé la tableta. Y allí estaba, un vídeo tembloroso, ligeramente desenfocado, claramente filmado con un smartphone, pero el audio era horriblemente claro. El rostro burlón de Leo, su arrebato impaciente del diploma, el lanzamiento despectivo, su voz amplificada y distorsionada escupiendo esas viles palabras, tú estúpido, inculto y enfermizo ser. Y luego la cámara se movió brevemente hacia mí, mi rostro una máscara de incredulidad atónita y agonía naciente. Mi vestido barato, mi bastón, mi visible cansancio, todo a la vista del mundo. El vídeo era corto, apenas 30 segundos, pero fue suficiente. Tenía títulos como, Graduado desagradecido destroza a su madre o, Hijo del infierno humilla a su madre trabajadora. Debajo, la sección de comentarios era un torrente de indignación, una tormenta de fuego digital. Esa pobre mujer, su rostro, se me parte el corazón por ella. Qué asco de excusa de hijo. Claramente ella sacrificó todo por él. Que alguien encuentre a esta madre y le dé un abrazo. Y que alguien encuentre a ese chico y le dé un baño de realidad. Espero que su universidad vea esto. No se merece ese título si así es como trata a la persona que lo llevó hasta allí. Había miles de comentarios, compartidos, me gusta, no me gusta, una marea de opinión pública que se estrellaba contra mi hijo y, por extensión, contra mí. Mi vergüenza más profunda y personal, la humillación que había soportado frente a unas pocas docenas de personas, ahora estaba siendo presenciada por cientos de miles, quizás millones. Sentí una oleada de náuseas. Esto no era lo que quería. Había querido el amor de mi hijo, su respeto, un momento de orgullo compartido. En cambio, tenía su desprecio y ahora, la piedad del mundo. Pero mientras me desplazaba por los comentarios, por la ira justa dirigida a Leo, por la efusión de simpatía hacia la anónima madre trabajadora, algo más comenzó a agitarse dentro de mí, algo más allá de la vergüenza y el dolor. Era una claridad fría y dura. El mundo veía lo que yo, quizás, me había negado a ver durante demasiado tiempo, cegada por el amor inquebrantable y a menudo tonto de una madre. El mundo veía a Leo no como mi precioso niño, sino como un joven cruel y desagradecido. Sus palabras, sus acciones, no fueron solo un lapsus momentáneo, un destello de estrés del día de la graduación. Eran el reflejo de una podredumbre más profunda, una arrogancia y un sentimiento de derecho que de alguna manera había permitido que se infectara. Quizás por mis propios sacrificios, por mi constante disposición a anteponer sus necesidades a las mías. La indignación pública, la vergüenza viral que ahora experimentaba, no era obra mía. Era la consecuencia directa de su propio comportamiento atroz.
El vídeo, por doloroso que fuera de ver, también era una prueba innegable. Prueba de su crueldad, prueba de mi dolor, prueba de que el hijo en el que había volcado mi vida se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Alguien que podía mirar a su madre, a su visiblemente enferma y trabajadora madre, y no sentir nada más que desprecio. Un nuevo tipo de cansancio se apoderó de mí, diferente del agotamiento físico con el que vivía a diario. Era un cansancio del alma, una profunda desilusión. El orgullo que había sentido solo unas horas antes, viéndolo cruzar ese escenario, se había ido, reemplazado por un dolor hueco. Mi sueño no solo había sido arrojado a mi cara, había sido pisoteado en el polvo y transmitido para que el mundo lo diseccionara. Los comentarios en línea continuaron llegando, muchos pidiendo a la universidad que tomara medidas, que Leo enfrentara consecuencias. No sabía qué pasaría, pero mientras le devolvía la tableta a la señora Carmen, una nueva y sombría resolución comenzaba a formarse en medio de los restos de mi corazón. Mis sacrificios habían sido recibidos con desdén. Mi amor había sido recibido con crueldad. Quizás era hora de que Elena Vargas dejara de sacrificar, de dejar de permitir y, finalmente, tardíamente, pensara en sí misma. El mundo había visto su verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con la mía. La imagen en la tableta de la señora Carmen ardió detrás de mis párpados mucho después de que ella la recuperara. Mi hijo, Leo, un espectáculo global de ingratitud filial, yo, la madre enfermiza y estúpida, un objeto viral de simpatía. Era una distorsión grotesca de la vida tranquila y digna que siempre había tratado de llevar. La vida por la que había sacrificado mi salud y mis sueños, todo por él. El sueño, cuando finalmente llegó en las primeras horas de esa noche terrible, fue un campo de batalla de imágenes inconexas, el rostro burlón de Leo, el ruido del diploma a mis pies, las anónimas y airadas palabras de extraños en la sección de comentarios, mi propio reflejo en la pantalla de la tableta, una anciana cansada y rota. Pero con la luz gris del amanecer, algo más comenzó a filtrarse a través del dolor y la humillación. El eco de esas miles de voces, no solo compadeciéndose, sino validando. Claramente ella sacrificó todo por él. No se merece ese título si así es como trata a la persona que lo llevó hasta allí. Lo vieron. Lo vieron a él. Y en su visión, comencé a verme a mí misma, no solo como una víctima, sino como alguien cuya verdad, aunque dolorosamente, había sido sacada a la luz. Mi cuerpo todavía dolía con un cansancio que llegaba hasta los huesos. Mi tos todavía sacudía mi pecho con cada respiración profunda. Pero el cansancio de mi alma, el que me había hecho querer simplemente desaparecer después de las crueles palabras de Leo, estaba siendo reemplazado por una resolución fría y dura. Durante años, le había puesto excusas. La temprana muerte de su padre, las dificultades de nuestra vida de bajos ingresos, su deseo de más de lo que yo podía proporcionarle fácilmente. Siempre había encontrado una razón para perdonar, para dar más, para sacrificar más. Había fomentado su creciente sentido de derecho, su casual desprecio por mis sentimientos al no trazar nunca una línea de verdad. Ahora, el mundo la había trazado por mí, con tinta audaz e indeleble. La indignación pública, la vergüenza viral que estaba experimentando, no era obra mía, como me di cuenta al ver esos comentarios. Era la consecuencia directa y sin adornos de sus acciones. Y si iba a enfrentar consecuencias de extraños, de su universidad, entonces seguramente tenía que enfrentar las de mí, su madre, la madre cuyos sacrificios había ridiculizado tan pública y cruelmente. Mi primer pensamiento práctico fue por mi seguridad y mi santuario. Este pequeño apartamento, por humilde que fuera, era mío. Era el único lugar que me quedaba donde podía sentirme segura. Leo todavía tenía una llave. Entraba y salía a su antojo, generalmente cuando necesitaba algo, comida de mi nevera escasamente surtida, un préstamo de mi exigua pensión de invalidez o simplemente un lugar donde estrellarse cuando su propia vida, caótica, se volvía demasiado. Eso tenía que terminar. El vídeo viral había traído inesperadamente algunas amables ofertas de ayuda de vecinos que apenas conocía, personas que lo habían visto compartido en grupos comunitarios. La señora Carmen, que Dios la bendiga, ya me había visitado 2 veces esa mañana, trayendo una pequeña olla de sopa de pollo.
También estaba el señor Mateo de 3B, un manitas jubilado que siempre me había saludado cortésmente. Él también había visto el vídeo, su nieta se lo había mostrado. Había llamado a mi puerta antes, con el rostro sombrío, y simplemente dijo, S.R.A. Vargas, si necesita algo, cualquier cosa, solo hágamelo saber. Ese chico necesita una lección. Sus palabras y el apoyo silencioso en sus ojos me dieron el coraje que necesitaba. Más tarde ese día, después de que Leo probablemente hubiera visto la tormenta viral y estuviera escondido o tratando de controlar los daños con sus amigos, le pregunté al señor Mateo si podía ayudarme con algo. Mis cerraduras, señor Mateo, dije, mi voz baja pero firme. Necesito que las cambien hoy. No preguntó por qué. Solo asintió. Tengo un juego nuevo en mi caja de herramientas. Unas buenas y resistentes. Estaré encantado, señora Vargas. Mientras trabajaba, el sonido rítmico de su destornillador era un pequeño y tranquilizador contrapunto a la agitación de mi corazón. Empaqué una pequeña caja con las pertenencias restantes de Leo, algunas camisetas viejas, algunos libros de texto olvidados, las baratijas baratas que había dejado esparcidas. No mucho, en realidad, para un chico al que le había dado toda una vida. Cuando el señor Mateo terminó, me entregó un nuevo juego de llaves. Se sentían pesadas, sólidas en mi palma. Aquí tiene, señora Vargas, dijo. Nadie entrará aquí ahora a menos que usted quiera. Le di las gracias, con los ojos escociéndome, y le ofrecí dinero, pero él simplemente lo rechazó con un gesto. Considérelo un servicio de vecinos para su tranquilidad. Con mi hogar físicamente seguro, el siguiente paso era cortar los lazos financieros, los que Leo había explotado tan expertamente durante años. Mi pequeña pensión de invalidez, lo poco que lograba ahorrar de mis trabajos de limpieza antes de que mi salud realmente se rindiera, todo iba a una cuenta a la que él tenía acceso, una cuenta en la que regularmente metía mano. Eso tenía que terminar. Iría al banco a primera hora de la mañana. La parte más difícil aún estaba por llegar, decírselo a Leo. Todavía no había llamado. Probablemente estaba demasiado avergonzado, demasiado enojado o demasiado ocupado tratando de salvar su reputación en línea. Pero llamaría. Eventualmente necesitaría algo. Y cuando lo hiciera, tenía que estar lista. Me senté en mi sillón gastado, el mismo donde había llorado tan amargamente el día anterior, y pensé en lo que diría. La ira todavía estaba allí, un nudo frío y duro. Pero también estaba el dolor, la profunda y doliente pena de una madre que había perdido a su hijo, no por la muerte, sino por su propio corazón cruel. No gritaría, decidí. No me enfurecería. Mi verdad no necesitaba teatralidad. Era lo suficientemente devastadora por sí sola. Mis sacrificios habían sido recibidos con desdén. Mi amor había sido recibido con crueldad. Mi cuerpo era un testimonio de años de trabajo excesivo para su beneficio. Y él me había llamado estúpida y enfermiza por ello. El mundo ahora conocía mi vergüenza, pero también conocía la suya. Y Elena Vargas, esta estúpida, inculta y enfermiza madre, finalmente, tardíamente, iba a elegirse a sí misma. El apoyo financiero terminaría. La puerta abierta a mi hogar y a mi corazón se cerraría. Él tenía su título, el que me había arrojado a la cara. Ahora era el momento de que aprendiera lo que realmente significaba valerse por sí mismo. El pensamiento era aterrador, pero también, de una manera extraña y dolorosa, liberador. La batalla más dura de mi vida estaba a punto de comenzar. La mañana después de haber cambiado las cerraduras y fortalecido mi resolución, un frágil amanecer pintó mi pequeño salón en tonos de gris. La casa se sentía extrañamente silenciosa. La ausencia de la presencia potencial de Leo, su llave ya no era una amenaza. Era una pequeña y dura paz ganada. Mi primer acto, incluso antes de mi escaso desayuno, fue visitar la sucursal local de mi banco. Mis manos temblaban mientras le explicaba a la amable cajera que necesitaba eliminar a mi hijo, Leo Vargas, de tener acceso a mi cuenta, citando razones personales y la necesidad de administrar mis propias finanzas más directamente. Hubo formularios que firmar, preguntas que respondí con una dignidad tranquila que desmentía la tormenta que aún rugía dentro de mí.
Para cuando me fui, esa línea de vida financiera particular para Leo estaba cortada. Fue un pequeño paso, pero se sintió monumental. El resto de ese día fue un borrón de espera ansiosa. Esperaba la llamada de Leo, su furia, sus demandas. Pero el teléfono permaneció en silencio. Quizás todavía estaba tratando de manejar el infierno en línea que sus acciones habían encendido, demasiado preocupado con su humillación pública como para darse cuenta de que su madre había tomado medidas decisivas. En realidad, fue la señora Carmen, de al lado, quien me trajo la siguiente noticia. Llamó a mi puerta a última hora de la tarde, con su tableta en la mano de nuevo. Su expresión una mezcla de sombría satisfacción y simpatía por mí. «Elena, tienes que ver esto», dijo, tocando la pantalla. La universidad han hecho una declaración. Miré la página web de aspecto oficial que abrió. Era un comunicado de prensa de la Universidad Metropolitana. Mi corazón martilleaba. La declaración estaba cuidadosamente redactada, llena de jerga académica, pero su mensaje era claro. Tras una revisión del contenido en línea ampliamente difundido que representa un comportamiento de un recién graduado que es manifiestamente incompatible con los valores y el código de conducta esperados por esta institución, la Universidad Metropolitana ha tomado la decisión de revocar la beca de liderazgo y valores comunitarios del rector otorgada al señor Leo Vargas para su último año de estudio y cualquier financiación de posgrado asociada. Además, la universidad está revisando la conducta del señor Vargas bajo sus políticas disciplinarias. Su beca, revocada, la que le había enorgullecido tanto. La que había aliviado gran parte de mi carga financiera en su último año. La que estaba destinada a abrir puertas para su brillante futuro. Se había ido. La universidad, enfrentando lo que claramente era una pesadilla de relaciones públicas gracias al vídeo viral de la crueldad de Leo, había actuado con rapidez y decisión. Se estaban distanciando de él, despojándolo de sus honores. Una ola de emociones complejas me invadió. No había triunfo, ni alegría al ver a mi hijo enfrentar una consecuencia tan pública y dañina, solo una profunda y doliente pena. Este era el chico por el que había sacrificado mi salud, el chico en cuyo futuro había depositado todas mis esperanzas. Y ahora ese futuro se estaba desmoronando, hilo por hilo doloroso, todo debido a su propia arrogancia y crueldad. El comunicado de prensa mencionaba que la universidad estaba en contacto con los servicios de apoyo estudiantil, para garantizar que todas las partes afectadas recibieran el asesoramiento adecuado. Partes afectadas. Esa era yo, supongo. Esta estúpida, inculta y enfermiza madre cuya humillación pública había desencadenado este terremoto institucional. La noticia de la revocación de su beca probablemente llegó a Leo antes de que siquiera pensara en llamarme por él. Cambio de cerraduras o su cuenta bancaria repentinamente inaccesible. Este fue un golpe a su orgullo, a sus perspectivas de futuro y a sus finanzas, mucho mayor que cualquier cosa que yo pudiera haber infligido directamente en ese momento. La vergüenza viral que había presenciado en la tableta de la señora Carmen ya no era solo un momento fugaz en Internet. Estaba teniendo consecuencias tangibles y devastadoras en la vida que tanto me había costado construir para él. Pasé esa noche en mi sillón gastado, las nuevas llaves de mi apartamento sintiéndose pesadas en mi bolsillo. El silencio en la casa era profundo. Leo aún no había llamado. Quizás el shock de la decisión de la universidad era demasiado grande. Quizás finalmente estaba comenzando a comprender la magnitud de sus acciones, la profundidad de la falta de respeto que había mostrado no solo a mí, sino a la misma institución que había tratado de honrarlo. Mi tos, una compañera constante, parecía un poco más suelta esa noche, mis articulaciones doloridas un poco menos feroces. No era felicidad lo que sentía, todavía no. Pero era algo parecido a una sombría validación. El mundo, al parecer, estaba de acuerdo con la lección que el señor Mateo había murmurado. Ese chico necesita una lección. Y las lecciones ahora llegaban espesas y rápidas, de fuentes mucho más allá de su asediada madre. Su mundo cuidadosamente construido, basado en mis sacrificios y su creciente arrogancia, comenzaba a desmoronarse. Y supe, con una certeza escalofriante, que su llamada desesperada y furiosa hacia mí no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Solo tenía que estar lista para eso también.
La parte más difícil de mi postura, sospechaba, aún estaba por llegar. La llamada, cuando finalmente llegó casi una semana después del condenatorio comunicado de prensa de la universidad, no fue el arrebato desesperado y furioso para el que me había preparado. No al principio, de todos modos. Era tarde en la noche, una lluvia fría azotaba la ventana de mi pequeño apartamento, reflejando la desolación en mi corazón. Acababa de tomar mi medicación para el dolor persistente en mis rodillas, las que gritaban una protesta cada vez que me movía, un recordatorio constante de las décadas pasadas fregando los suelos de otros para que Leo pudiera tener su oportunidad. ¿Mamá? Su voz era pequeña, vacilante, casi infantil. Por un momento traicionero, mi corazón dio un vuelco, el viejo instinto maternal se encendió, queriendo calmar, consolar. Tuve que agarrarme físicamente al reposabrazos de mi silla para estabilizarme. Leo, dije, mi voz cuidadosamente neutral, desprovista de la tormenta de emociones, ira, piedad, un profundo cansancio, que se agitaba dentro de mí. Mamá, yo, la he fastidiado, comenzó, su voz espesa por lo que parecían lágrimas no derramadas. Vi el vídeo. Todo el mundo lo vio. La universidad, me quitaron la beca. Yo, no sé qué hacer. Lo siento mucho, mamá. Por lo que dije, por todo. Estaba estresado. La graduación. No estaba pensando. ¿Era esto? ¿Era un remordimiento genuino? Una pequeña y frágil semilla de esperanza intentó brotar en el paisaje árido de mi corazón. Fue más que no pensar, Leo, dije suavemente. Fue cruel. Fue una traición a todo lo que he hecho por ti. Lo sé, gritó, su voz quebrándose. Y me odio por ello. Fui un idiota, un monstruo. Por favor, mamá, tienes que creerme. No lo decía en serio. Solo intentaba hacerme el grande delante de mis amigos, intentando ser alguien que no soy. Hizo una pausa. Entonces, la cadencia familiar volvió a su voz, la que conocía también. Mira, estoy en un verdadero aprieto aquí. Sin el dinero de la beca y con que me cortaste la paga, ni siquiera puedo pagar el alquiler del próximo mes. Mi casero ya me está pisando los talones. No puedo volver a casa, mamá. Solo por un tiempo, hasta que me recupere. Podemos hablar bien entonces. Puedo compensártelo, te lo juro. Ahí estaba. La disculpa, por muy llorosa que fuera, era simplemente un preludio a la petición. Hogar, dinero. Mi corazón, que se había atrevido a ablandarse, se endureció de nuevo. Las cerraduras de mi puerta eran nuevas por una razón. Leo, dije, mi voz más firme ahora, tus acciones tienen consecuencias. Graves. Volver a casa ahora mismo, esa no es la respuesta. Necesitas entender la gravedad de lo que has hecho, en lo que te has convertido. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Se lamentó, la autocompasión ahora evidente. Mis amigos, todos están raros desde el vídeo. Nadie quiere que lo vean conmigo. Eres mi madre. No puedes simplemente echarme a la calle. Yo no te eché, Leo, le corregí, mi voz como el hielo. Tú me desechaste, públicamente, en el día que debería haber sido una celebración tanto de mis sacrificios como de tu logro. Desechaste tu beca, tu reputación, con tus propias palabras y acciones crueles. Su tono cambió entonces, la capa de remordimiento se agrietó para revelar el familiar y feo sentimiento de derecho que había debajo. ¿Así que esto es todo, entonces? Se burló, su voz elevándose. ¿Realmente vas a abandonarme después de todo lo que has hablado de la familia, del sacrificio? Vaya madre que eres. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Viéndome sufrir. La discusión se intensificó rápidamente a partir de ahí. Intenté mantener la calma, explicar que necesitaba asumir la responsabilidad, buscar ayuda, quizás para su ira, su arrogancia. Pero no estaba escuchando. Estaba furioso. Sus palabras, un torrente de culpa y autocompasión. Me acusó de arruinar su vida, de ser una anciana vengativa, de no haber apoyado nunca de verdad sus ambiciones. Una afirmación tan ridícula, dada mi salud arruinada, que casi me hizo reír.
un sonido áspero y amargo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Se lamentó Leo, su voz ahora un rugido furioso a través del teléfono. Soy tu hijo. Se supone que debes ayudarme, no patearme cuando estoy en el suelo. Mi voz, cuando finalmente hablé, temblaba, no de miedo esta vez, sino de una profunda y cansada ira. ¿Cómo pude hacer esto, Leo? Repliqué, los años de dolor reprimido finalmente estallando. Me maté a trabajar. Mi espalda está destrozada. Mis rodillas gritan cada vez que doy un paso. Esta maldita tos, puntué la palabra con un espasmo violento. Es un recordatorio constante del polvo de la fábrica que respiré durante años para que tú pudieras tener aire limpio y una educación de lujo. Lo dejé todo, Leo. Todo. Para que pudieras estar en ese escenario. Y me lo pagaste arrojándome tu éxito a la cara y llamándome estúpida y enfermiza por los mismos sacrificios que te llevaron allí. ¿Te atreves a preguntarme cómo pude hacer esto? Su respuesta fue una sarta de maldiciones, viles e impactantes, seguida de una amenaza escalofriante. ¿Te arrepentirás de esto, vieja? Me necesitas más de lo que crees. Volverás arrastrándote, suplicándome que te perdone. Luego la línea se cortó. Me quedé sentada, el auricular todavía presionado contra mi oído, el silencio en mi pequeño apartamento ensordecedor. Su renovado arrebato, su total falta de remordimiento genuino, su inmediata reversión a la culpa y la agresión cuando no consiguió lo que quería, fue la confirmación final y agonizante. Mi hijo, el niño que había amado sin medida, estaba verdaderamente perdido en un monstruoso sentimiento de derecho y crueldad. La esperanza que había parpadeado tan brevemente se extinguió, dejando solo las frías cenizas de la certeza. Mi decisión de cambiar las cerraduras, de cortar sus fondos, había sido la correcta. La más dura, pero la correcta. No había aprendido nada. Su disculpa fue solo otra manipulación. Todavía me veía no como su madre, sino como un recurso a ser explotado, un objetivo para su ira cuando ese recurso era negado. La idea de que regresara, de que intentara forzar su camino de regreso a mi vida, a mi hogar, me llenó de un nuevo tipo de pavor, pero también de una nueva e inquebrantable resolución. Tenía que protegerme, no solo mis finanzas, sino mi propio espíritu de su veneno. La puerta de mi casa estaba cerrada. Y ahora, la puerta de mi corazón, la que siempre había estado abierta de par en par para él, comenzaba a cerrarse, cerrojo por cerrojo doloroso. El silencio sepulcral en el teléfono después de la vil amenaza de Leo, «¿Te arrepentirás de esto, vieja? Me necesitas más de lo que crees. Volverás arrastrándote, suplicándome que te perdone», fue un escalofriante signo de puntuación al capítulo más feo de mi vida. Coloqué el auricular de nuevo en su base, mi mano sorprendentemente firme. La esperanza que tontamente había permitido que parpadeara cuando llamó por primera vez, fingiendo remordimiento, ahora estaba completamente extinguida, dejando atrás solo las frías y duras cenizas de la certeza. Mi hijo, el niño por el que había sacrificado mi salud y mis sueños, estaba perdido en un monstruoso sentimiento de derecho y una crueldad que finalmente había cortado los últimos hilos deshilachados de mi obligación materna de permitirle. Mi decisión de cambiar las cerraduras, de cortar sus fondos, había sido la correcta. La más dura, pero innegablemente correcta. Su disculpa había sido una mentira, una maniobra estratégica. No había aprendido nada de su humillación pública, de la pérdida de su beca. Todavía me veía no como su madre, la mujer que le había dado la vida y cada oportunidad que pudo reunir, sino como un recurso a ser explotado, un objetivo para su ira cuando ese recurso era negado. La idea de que regresara, de que intentara forzar su camino de regreso a mi vida, a mi hogar, me llenó de un nuevo tipo de pavor. Pero ahora estaba entrelazado con una inquebrantable resolución. Tenía que protegerme, no solo mis escasas finanzas, sino mi propio espíritu de su veneno. La puerta de mi hogar estaba cerrada y ahora la puerta de mi corazón, la que siempre había estado abierta de par en par para él, comenzaba a cerrarse, cerrojo por cerrojo doloroso. Fue 2 días después, una tarde gris y lluviosa, cuando comenzaron los golpes. No un llamado, sino un martilleo furioso y exigente en mi puerta principal recién asegurada. Supe, incluso antes de mirar por la mirilla, que era Leo.
Su rostro, cuando lo vi, estaba contorsionado por la rabia. Sus ojos inyectados en sangre, su cabello desaliñado. Parecía un animal acorralado. «Mamá, abre esta maldita puerta. Sé que estás ahí, vieja bruja. No puedes hacerme esto», rugió, su voz ahogada pero aún llevando el familiar filo de la agresión. Me quedé del otro lado, con el corazón palpitando, pero mi resolución se mantuvo. Mi vecino, el señor Mateo, que me había cambiado las cerraduras y había estado vigilando discretamente, apareció en su propio porche, una presencia silenciosa y robusta. Leo lo vio y sus gritos vacilaron por un momento, reemplazados por una mueca. «¿Qué estás mirando, viejo?», escupió, antes de volver su atención a mi puerta. «Mamá, necesito hablar contigo. Me debes una explicación. Me debes dinero». Hablé a través de la puerta cerrada, mi voz más alta y firme de lo que pensaba posible. «Leo, no te debo nada más. Te dije que mi apoyo financiero ha terminado. No eres bienvenido en esta casa mientras te comportes así. Por favor, vete antes de que me vea obligada a llamar a la policía». «¿La policía?», se rió, un sonido áspero y feo. «No te atreverías. Eres mi madre. Solo estás siendo dramática». Sacudió violentamente el pomo de la puerta. Luego pateó la base de la puerta con un golpe sordo que reverberó por el pequeño apartamento. Fue entonces cuando el señor Mateo bajó de su porche y caminó hacia Leo. «Hijo», dijo, su voz tranquila pero con una autoridad innegable, «tu madre te ha pedido que te vayas. Te sugiero que lo hagas antes de que esto se convierta en algo de lo que realmente te arrepentirás». Leo se giró hacia él, quizás a punto de desatar otro torrente de abuso, pero algo en la mirada firme del señor Mateo, o quizás la vista de la señora Carmen apareciendo ahora también en su porche, con los brazos cruzados, le hizo dudar. La lucha pareció desvanecerse de él, reemplazada por una mirada hosca y resentida. Pateó la puerta una última vez, un gesto petulante e infantil, luego se dio la vuelta y se alejó acechante, gritando por encima del hombro. «¿Te arrepentirás de esto, mamá?» «Todos se arrepentirán». Me apoyé contra la puerta, con las piernas temblando, el alivio inundándome en una ola vertiginosa. El señor Mateo y la señora Carmen se acercaron, sus rostros grabados de preocupación. «¿Estás bien, Elena?», preguntó la señora Carmen, su mano en mi brazo. «Lo estaré», dije, tomando una respiración temblorosa. «Gracias a ambos por estar aquí». Ese incidente, su furioso regreso, su total falta de remordimiento, cimentó mi decisión. Más tarde esa semana, después de hablar con un servicio de asistencia legal gratuita que la señora Carmen me recomendó, le envié a Leo una carta formal, correo certificado, reiterando que no debía contactarme de manera acosadora, que no era bienvenido en mi casa bajo las circunstancias actuales y que todo apoyo financiero había cesado. También, con el corazón encogido, actualicé mi